de que esto es el inicio, si no lo detienen a tiempo, de una escalada nacional. ¿Me equivoco? ¿Estoy exagerando o puede ser? No, yo creo que no, y creo que lo que está pasando en Misiones no tiene nada que ver con el sistema de seguridad en sí mismo, tiene que ver con una situación de ahogamiento económico de cada uno de los ciudadanos y que llegó a un límite. Ayer escuchaba en un reportaje a un policía que decía que había cobrado 400.000 pesos y que este mes le había llegado en la boleta de luz 100.000 pesos de facturación. O sea, que alguien me explique, que mi ley, con toda esa teoría económica que tiene, que me explique cómo hace una persona para vivir con 300.000 pesos durante un mes. Es prácticamente imposible. Y a partir de ahí, de la negación de entender cómo funciona la economía de un ser humano, que empieza a escalar este conflicto. Y lo que era un conflicto de reclamo salarial policial pasó a ser de los docentes, pasó a ser también del ámbito de la salud, y poco a poco va escalando en diferentes lugares del país. Ya hay malestar en Bariloche, me dicen que también hay mucho malestar en Corrientes, y que bueno, me parece que esto tiene que ser atendido con la premura que necesita, ¿no? Que no puede seguir escalando. Esto es como dejar que corra el fuego en un lugar donde hay mucho combustible. Me parece que sería una imprudencia, al menos que quiera que explote todo. Ahí hay un tema, ¿no? Porque a veces me da la sensación de que el presidente está como desconectado del país, que el país lo manejan sus ministros, la hermana, y él está en la etapa showman, en la cual lleva adelante una carrera personal utilizando la presidencia como trampolín. Entonces, esta situación que explota en Misiones, pero que, como bien dice usted, y coincidiendo con su pensamiento, empieza a poder aparecer en otro lugar del país, no estamos en manos de gente idónea para esto, me da la sensación. Mire, el presidente tiene sus ministros y sus ministros tienen que ser los que tienen que arreglar el conflicto. Después discutimos el rol del presidente y la relevancia que tiene, o cuánto más relevante es su carrera personal por ser una influencer mundial de la extrema derecha, o realmente le interesa solucionar los problemas de la Argentina y tiene la dedicación y el tiempo suficiente para recorrer el país y entender de qué se trata, ¿no? Porque si usted no recorre, no habla con los productores, no habla con las pequeñas y medianas empresas, no habla con los artesanos, no habla con todos aquellos que en el día a día mueven la economía de un país, porque créanme que la economía del país no la mueve Techín ni la mueve las grandes empresas. La economía del país la mueve las pequeñas y medianas empresas, los comerciantes, los monotributistas, los profesionales. Esos son los verdaderos motores de la economía. Bueno, si usted no habla con todos ellos, no recorre, nadie encuentra en la vida lo que está buscando, diría mi abuelo, ¿no? Entonces, una cosa es la macroeconomía, sentarse en un sillón y empezar a hacer dibujitos de si el flujo monetario va para un lado o va para otro, y otra cosa es entender y ponerse por sobre todas las cosas en los zapatos del argentino que todos los días tiene que parir la situación económica a la cual se le va agravando día a día. Ahora, yo recordaba, Sergio, cuando usted era ministro de Seguridad de la provincia, tuvo un episodio grave, ¿no? Que los policías rodearon la Quinta de Olivos en medio de la pandemia, ¿no? Hacía unos meses que estábamos en la pandemia, y tuvo que resolver un problema también de salarios y que un levantamiento de la policía que fue muy grave, ¿no? Al punto tal de rodear la Quinta de Olivos con los patrulleros. Me acuerdo, yo vivo en Vicente López, pasaba por ahí y era preocupante esa imagen que tuvo que resolver usted. ¿Cómo lo hizo y qué paralelismo se puede hacer con esto que está pasando ahora? No, paralelismo ninguno, porque en realidad el trasfondo de esa protesta, que estaba acotada a menos del 1% de la policía, usted calcule que el personal policial de la provincia de Buenos Aires son 120.000 efectivos, y estuvo acotado a menos de 1.100, 1.200 efectivos, que fueron
todos los que participaron y quedaron sumariados, y que la justicia actuó uno por uno, y que en el fondo además tenía un quiebre político. El resto de la policía, el 98% de la policía, siguió trabajando como todos los días, y no hubo ningún tipo de inconveniente. Por lo tanto, el problema no se puede traspolar entre aquello que usted me hace referencia y lo que está pasando en la provincia de Misiones hoy, ¿no? Que la situación es desesperante, pero no para el misionero, es desesperante con cualquier ciudadano de clase media para abajo que usted habla. Y no es solamente los de bajos recursos, la clase media hoy la está pasando muy mal, y por sobre todas las cosas tiene una gran incertidumbre por lo que va a pasar en el futuro inmediato, ¿no? Más allá que yo creo que en el gobierno lo que se confunde es la esperanza y la expectativa que tiene la gente con que esto mejore, no significa que la gente está bien. Entonces, eso es lo que no se logra comprender. Y lejos de generar condiciones que generen un alivio económico en el bolsillo de cada uno de los argentinos, pareciera que hasta se gozara profundizando las medidas de ajuste, ¿no? Porque este ajuste lo está pagando por sobre todas las cosas la clase media y los sectores más populares de nuestra sociedad. Lo que le preguntaba recién, Sergio, tiene que ver más que nada con cómo se encuentra la policía bonaerense. Ahora, usted que tiene un conocimiento absoluto de lo que pasa en la Fuerza de Buenos Aires, ¿cómo se encuentra la policía bonaerense con respecto al tema salarial y con la posibilidad de que lo de Misiones se replique? Mire, la verdad que uno nunca sabe cómo va a actuar la necesidad y la reacción del ser humano. Hoy la policía de la provincia de Buenos Aires está toda trabajando, dedicada a hacer lo que hace todos los días, que es combatir el delito en absoluta soledad, porque siempre, todas las mañanas, faltan los actores más importantes para poder resolver un tema que no es tan complicado en la provincia de Buenos Aires. Y me refiero no solamente a la justicia, sino a diferentes actores que siempre se hacen los distraídos a la hora de tener que aportar con su esfuerzo y con su compromiso soluciones en materia de seguridad. ¿A quién se refiere con eso? ¿Quiénes son esos actores? Se le corta, perdón. ¿Quiénes son esos actores, Bernie, además del Poder Judicial? Hay diferentes organismos que tienen una gran responsabilidad junto con la justicia, el servicio penitenciario, el patronato de liberados, aquellos hombres y mujeres que tienen responsabilidad territorial de trabajar en materia de contención donde se genera el delito, ¿no? Porque no hay que esperar que el delincuente termine matando, sino que hay que trabajar donde se genera el delito, con las causas que genera el delito, la marginalidad, la exclusión. Y bueno, hay muchos actores territoriales que tienen importantísimas funciones y que siempre es mucho más fácil a la hora de tener que abordar el tema de seguridad, de hablar de que faltan más policías o más patrulleros, y la verdad que aquellos que hacen ese diagnóstico tienen una mirada reduccionista del problema. Pero bueno, me parece que lo que acá importa es que el gobierno nacional tiene un conflicto importante en una provincia muy importante y que mide las casualidades de la vida. El gobernador de la provincia de Misiones facilitó con sus legisladores la aprobación de la ley base, ¿no? Y fíjese que termina repercutiendo negativamente las mismas políticas que quieren seguir aplicando en Misiones. Entonces, estas son las paradojas de la vida, y esto es lo que tienen que entender aquellos que en el Senado tienen la responsabilidad de poder frenar esta ley, que es un atentado contra nuestras pequeñas y medianas empresas, es un atentado contra nuestra clase media, es un atentado contra los intereses de nuestros trabajadores, es un atentado contra nuestros jubilados, en desmedro de generar condiciones que faciliten a los vivos de siempre que se quedan con la renta de nuestro país. Y por último le quiero preguntar, lo saco un poquito del tema misiones, seguridad, quiero saber qué va a pasar con la oposición, ¿no?, a la que usted pertenece. La veo como retirada, no está actuando la oposición, quizás con la expectativa que quienes no apoyamos a este gobierno estamos esperando.
Mire, para todos aquellos, como usted dice, que están esperando eso, lo primero, no hay que confundir retirada con repliegue. Como usted dijo, la oposición está en retirada. En todo caso, es un repliegue táctico que tiene como objetivo reformular el peronismo para poder ser una opción de poder en el año que viene. Y esto se lo traslado a los términos bélicos, ¿no? La política es la continuación de la guerra por otros métodos, decía Clausewitz. Bueno, cuando San Martín perdió en cancha rayada, no se retiró, hizo un repliegue que le permitió a los 15 días obtener la victoria de Maipú y liberar para siempre de la opresión al pueblo chileno. Y eso es lo que está haciendo el peronismo, está en un repliegue, reformulando permanentemente hacia dónde tenemos que ir, de cómo salir de este escollo que nos quieren poner, un escollo que es importante, que es pesado, que está cargado de múltiples intereses, porque lo que se está discutiendo no es una ley, se está discutiendo una entrega irrestricta de los intereses de la nación. Entonces, atrás de esos hay muchos intereses pesados. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo, reformulando para enfrentar a los vivos de siempre y a los poderosos de siempre, ¿no? Sergio, muchísimas gracias por su tiempo. Le mando un abrazo. Por favor. El senador provincial Sergio Berni pasó por...